Victoria Arenas y estoy cursando grado en Estudios Ingleses en la UNED. Me acompaña en la mesa Matías Barchino, profesor de Literatura en la Universidad de Castilla-La Mancha y profesor tutor en la UNED. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. El tema del diálogo de hoy es un obispo, un monaguillo y un príncipe furioso. 3 escritores de Valdepeñas. Curioso título. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son el obispo, el monaguillo y el príncipe furioso? Bueno, es una pequeña broma que me tomo con 3 de los escritores que a mí más me gustan y me han fascinado desde que sé leer, y además curiosamente son paisanos míos, ¿no? Han sido paisanos míos, ¿no? Me refiero al obispo Bernardo de Valbuena, al poeta Juan Alcaide Sánchez, que en uno de sus poemas, hablando precisamente de Valbuena, dice que es el monaguillo de este obispo, que fue obispo de Puerto Rico, y el príncipe furioso es el príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias que hemos tenido en Valdepeñas, que es Francisco Nieva, ¿no? Y a su teatro furioso, ¿no? Es una pequeña broma que me permito con estos 3 autores, a los que yo creo que la gente de Valdepeñas, en general de Castilla-La Mancha y de toda España, pues tiene que tener en gran consideración, porque han sido 3 grandes autores de la literatura en español. Muy bien. Sobre el obispo, Bernardo de Valbuena nos recibe sentado en su sede episcopal en el Paseo de la Estación de Valdepeñas, en uno de los centros de enseñanza secundaria. Una plaza y una calle tienen su nombre. ¿Pero qué sabemos de Valbuena? Pues lamentablemente no sabemos mucho de Valbuena. Tenemos cierta idea de su vida y ha ido cambiando según la documentación. Es un escritor de nuestro siglo de oro. Además tiene una obra que se llama así, Siglo de oro en las selvas de Erífile, es un título, digamos, muy apropiado. Es un escritor que se crió aquí en La Mancha, se crió en Valdepeñas, y que cuando terminó el bachiller fue llamado por su padre, que se llamaba también Bernardo de Valbuena, y que vivía en México, donde tenía pues propiedades, ¿no? Allí sabemos que fue a la universidad, sabemos que se convirtió en sacerdote, y que con el tiempo regresó a la península a hacer el doctorado y a pedir un título eclesiástico. Primero fue abad de Jamaica y luego fue obispo de Puerto Rico. Lo que sí que debemos de saber todos es que Bernardo de Valbuena fue un gran poeta, un poeta muy ambicioso, que quiso ser el Homero español al escribir una de las grandes obras épicas del siglo XVII, que es el Bernardo, ¿no? Y fue un gran sonetista. Quiso vivir con Lope de Vega, con Quevedo, con Cervantes, en cuyos textos aparece, es decir, se conocían. Quiso vivir aquí el siglo de oro de las letras españolas. Entonces, aunque sea menos conocido, su obra es fascinante y realmente es un autor que merece la pena ser reivindicado. Ya digo, ya que estamos aquí, es una muy buena forma de entrar en el siglo de oro español. Muy bien. ¿Y el monaguillo Juan Alcaide Sánchez, quién fue en realidad? ¿Por qué se le asocia generalmente con la poesía manchega un poco pasada de moda? Bueno, pues sí, lamentablemente Juan Alcaide Sánchez, ya he dicho que en uno de sus poemas, refiriéndose a Valbuena, se llama a sí mismo monaguillo, porque dice, si él es el obispo, pues yo soy menos, soy su monaguillo. Pero también era un poeta muy ambicioso. Aunque sea un poco, bueno, aunque no sea muy demostrable, Juan Alcaide Sánchez es un miembro de la generación del 36. En su época tuvo muchas relaciones con los grandes poetas de la generación de la República. Se carteaba con Antonio Machado, el cual le responde en una carta y le anima mucho a continuar su carrera poética. Le dedica, también admiro mucho a Federico García Lorca, al cual dedicó un libro en el año 37 que se llama Mimbres de pena, cuando se enteró del fallecimiento, del asesinato de Lorca, ¿no? Y luego, pues por ejemplo,
se cuenta, Gregorio Prieto, el gran pintor manchego, cuenta que cuando pasaba por Alcázar de San Juan, en estos trenes de estos que pasabas allí un día entero, sí, se acercó a Valdepeñas solo por conocer al maestro Juan Alcaide, ¿no? Al poeta Juan Alcaide, que era de su propia generación. Poeta muy ambicioso que quiso reconstruir la poesía manchega. Es verdad que al final se convirtió en un poeta algo de provincias, y murió muy joven, murió relativamente joven, sin cumplir sus expectativas, pero con algunos de los poemas más importantes que se han escrito en la posguerra española. Es decir, es otro poeta que merece la pena ser leído y una buena aproximación para nosotros, para la poesía de posguerra y para la poesía de la República. Queda El Príncipe Furioso. ¿Qué ha significado Paco Nieva para la literatura nacional? Bueno, El Príncipe Furioso, los que conocimos a Nieva sabemos que le hubiera gustado ese título, Príncipe Furioso. Le llamo príncipe porque fue príncipe de Asturias, fue un ganador del Príncipe de Asturias, fue miembro de la Real Academia Española, y furioso porque creó un tipo de teatro que él llamó teatro furioso y que tiene que ver con el teatro de Valle-Inclán, con el expresionismo teatral, dramático español, y la verdad es que es un verdadero fundador. Francisco Nieva es un escritor de una potencia lingüística increíble, y además parte de esa potencia la basa en formas lingüísticas que son muy comunes a la gente de aquí, de La Mancha y de Valdepeñas, ¿no? Una vez que están cumpliendo cuarentena y que hay orden de las autoridades de que no salgan del teatro sin permiso. ¿Quiere decir que estamos presos en el propio teatro donde hemos de trabajar? Es un homenaje al teatro porque el choque de lo moderno con lo antiguo siempre se produce como una graciosa catástrofe para el espectador y tiene un sabor, sin duda alguna, un sabor de época. Es de la gran época de las vanguardias en su cenit. Es un hombre, digamos, un genio, ¿no? Estamos hablando para mí, del valdepeñero más importante que ha tenido la ciudad del vino. Paco Nieva tiene una obra gigantesca, inmensa. Solamente de teatro tiene 39 obras. Luego, aparte de las adaptaciones que hizo de los clásicos, de Valle-Inclán, de su maestro, de Pérez Galdós, de Cervantes, y luego como novelista hizo 5 novelas y como narrador pues tiene 3 libros de narración, entre otros libros. En fin, es un hombre que trabajó muchísimo, se ganó la vida como escenógrafo cuando vino a España, gracias a José Luis Alonso, el gran director teatral, que le dio trabajo como escenógrafo, y ya pues empezó a moverse un poco en aquella España todavía un poco gris y casposa del franquismo, pero bueno, ahí fue sobreviviendo. Podríamos decir casi lo mismo, salvando las distancias, con algunas de las películas de Pedro Almodóvar. Hay un toque, un sustrato manchego que nosotros entendemos muy bien. ¿Qué significa para el Teatro Nacional? Pues continuar la tradición de Valle-Inclán, continuar esa mirada crítica absolutamente creativa, renovadora, donde cada verbo, cada palabra es un acontecimiento creativo, ¿no? Pues lo mismo que antes digo que Francisco Nieva, una vez ha muerto, lamentablemente, debe de seguir como formando parte de nuestras lecturas, porque es un escritor muy bueno, sobre todo dramaturgo. Fue también diseñador, decorador de teatro, pero sobre todo es un gran escritor. Yo me lancé a escribir teatro porque había naturalmente visto mucho teatro del pequeño. Pero luego tuve que aprender, digamos, la cocina. Tuve que aprender verdaderamente a construir una obra de tal modo que verdaderamente hiciera impresión, porque todo no es el argumento,
sino los accidentes, pensamientos, ocurrencias que llenan todo un diálogo teatral. Y eso hace falta una experiencia, un ejercicio, a veces muy duro. Nació en Valdepeñas en 1924, en el seno de una familia acomodada, burguesa y culta. Entonces, pues, aquí estuvo en Valdepeñas, bueno, hasta el año 43, que se marchan a Madrid. Entre medias, pues, en la guerra tuvieron que marcharse a una casa que tenían en Sierra Morena, porque el padre había sido gobernador de la República, que anteriormente en Valdepeñas fue oficial mayor del Ayuntamiento de Valdepeñas, era bisnieto del helenista y sacerdote Ciriaco Cruz, su abuelo paterno fue presidente de la Diputación de Cádiz muchos años, su tío fue don Cirilo del Río, ministro de la República de Agricultura, que hizo muchísimas cosas por Valdepeñas, entre ellos quiso crear la primera denominación de origen, que fue imposible. En fin, es un personaje verdaderamente ilustre que tenemos en Valdepeñas y que además siempre en todos sus libros ponía nacido en Valdepeñas. ¿Es Valdepeñas un lugar especial para la proliferación de escritores y artistas? Recordemos la gran actividad poética, el grupo Trascacho, el Juan Alcaide y poetas como Sagrario Torres. Pues sí, yo no digo que sea el centro del mundo intelectual, pero Valdepeñas tiene unas cualidades o unas condiciones que lo han hecho a lo largo de la historia vincularse mucho con la cultura nacional. Primero, es una ciudad burguesa basada en una industria muy potente desde el siglo XVIII, que es el vino. Luego, además, el hecho de que tuviera relación directa a través del ferrocarril con Madrid y con Andalucía, hace que muchos de los jóvenes de la burguesía, porque no podemos decir que a nivel popular, pues conocieran de primera mano todos los movimientos poéticos, todos los movimientos vanguardistas, ¿no? Y eso hace que en Valdepeñas pues sí que haya una gran actividad poética que durante, por ejemplo, la época franquista se mantuvo de una forma un poco más sosegada. La herencia de Juan Alcaide fue muy importante, sus discípulos muchos eran profesores del Instituto de Valdepeñas, como Cecilio Muñoz, que bueno, era también amigo suyo, como los Julián Creis, hace que se mantenga una especie de llama que permanece a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que, o Sagrario Torres, que fue una discípula de Juan Alcaide también, a quien le dedica algunos poemas. Creo que es una ciudad muy especial en ese sentido por la sensibilidad que durante generaciones se ha tenido por el arte y por la literatura. Y hilando un poco con la pregunta anterior, ¿cómo es el panorama actual de la ciudad en ese aspecto? ¿Podemos ser optimistas? Yo creo que debemos de ser optimistas, ¿no? Tenemos la obligación de ser optimistas por una razón. Tenemos que mantener una antorcha encendida. Es verdad que las condiciones de la difusión literaria de la poesía en la actualidad son muy complejas, han cambiado muchísimo. Las redes sociales, las publicaciones, internet, eso hace que de todas las formas en que se ha transmitido hasta ahora un cuento, una novela, un poema, hayan cambiado. Pero es verdad que en estas mismas condiciones notamos que muchos jóvenes de Valdepeñas siguen teniendo esta mirada hacia la cultura. Probablemente ya no haya tertulias de las antiguas que reunían a los poetas en los cafés, en los casinos o en las reboticas, ¿no? Pero aún así, digamos, esa antorcha poética valdepeñera está viva, ¿no? Recuerdo que a finales de 2017 se publicó un libro
donde se reunieron varias generaciones de escritores de aquí del pueblo, jovencísimos, o gente ya más madura, ¿no? Donde estaban el poeta Joaquín Brotons, estaba Victoria Camacho, Pedro Cordel, pero jóvenes como Julia Álvarez, Blanca Aparicio, Sheila Delgado, Elena Díaz, son gente que se juntan y que de repente se dan cuenta de que conviven en un ambiente donde se reconocen, ¿no? Son como estos insectos que se hacen así con las antenas y dicen, somos parientes. Sí, parecidos. Voy a contar una historia que nunca acabó. Todos andábamos muertos, sordos de sístoles y algas, con el alma en la poesía y la poesía sin casa. Y el puño de jornalero valiente, con sentir de pintor y alfarero, pintará sobre un lienzo la bandera de los que nunca tuvieron flores en su tumba. Una nube ligera hacía más inmenso el azul, también denso como el aire y la sangre. Era el peaje de entrada al pueblo de mi madre, un subirse a los cerros fervorosos del Mosto. Centellea la noche, templada y serena. El chal de seda le sienta bien a mi piel azul y a un escalofrío que me nace en la nuca. La Mancha es la utopía del sentido. El no va más de la ruleta mágica. Porque no es la casualidad de haber nacido en una tierra, sino la causalidad del amor de quien vive en ellas. Construyes una barricada oponiendo el paso del amor. Atrincheras tu corazón con las manos y nuestro recreo se convierte en un campo de batalla. Se asoman a los espejos, diosas de alas blancas, sirenas que arrastran al abismo dulce. La noche siguió avanzando moviendo los sueños en efecto dominó inverso. Y los astronautas se emborracharon sin gravedad en la barra blanda como en un reloj de Dalí. He bajado al vino, a los versos, al trasmundo y al salitre. Soy apenas un candil, esa luz agónica que puebla la oscura entraña de la cueva. Los ladrillos resisten las heridas mientras hunden sus grietas la postrer celosía, el sabor de todos los inviernos. Acudí a la cita. Me lo encontré en la esquina de Gran Vía con Telefónica, escorado por 20 años de madrugada. No lo reconocí. Él a mí tampoco. Y que nadie lo dude, su grandeza ha de dejar a todas tan pequeñas que no ha de haber estatua en Valdepeñas capaz de superar tanta belleza. También estás tú. Y las fotografías donde te representas y que de vez en cuando me gusta remirar para poner un límite inexacto entre el cielo y la tierra. Guardián de mis estrellas, custodio de mis locuras. Bajo el escabel de tus pies, el mundo sufre en silencio, esperando la cordura del hombre deshilachado en hebras de tedio. Todo está en nosotros. Solo se pierde quien nunca se busca, quien mira al mar y solo ve un precipicio. Solo se encuentra quien nunca se pierde por el largo camino de vuelta hacia uno mismo. Entonces yo creo que afortunadamente sí que hay, me he dejado muchos nombres y lo siento por ellos, pero bueno, el otro día me parece que aquí en la ONED estuvo Rosa Peñasco presentando a Joaquín Brotons, sí. Bueno, pues fabuloso, ¿no? Es un espectáculo ver a los dos juntos, a Tomás Mejía, a Fernando Martínez de Carnero, Carlos Barrajón, son gente que sí que ha tenido una carrera y que yo le auguro, sobre todo a los más jóvenes, un futuro muy prometedor. Creo que Valdepeñas tiene asegurada esa tradición y esa continuidad. Así sea. Así sea. Amén, como diría nuestro obispo y nuestro monaguillo. Bien, pues ha sido un placer escucharte, Matías. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Victoria.